Cuéntame, David, ¿qué tal la situación en Venezuela? El año pasado tuvimos esos disturbios y mucha propaganda burguesa en el mundo. ¿Qué ha pasado entonces y qué está pasando ahora? Porque hay nuevas noticias de nuevos disturbios en los últimos días. Cuéntame. Ok, bueno, los disturbios del año pasado comenzaron por un movimiento reaccionario llamado por la burguesía, por el sector más radical de la burguesía, de agitar a jóvenes estudiantes a protestar en sectores donde vive la clase media y la alta burguesía de Caracas y las principales ciudades del país. Que realmente no era un movimiento del pueblo organizado como lo quiso vender la mediática internacional, sino de elementos clase media y clase alta, ¿no? Que bueno, tuvieron un montón de daños que ocurrieron en muchas ciudades. Ahí no tengo ahorita en números cuántos fueron los daños en montos, pero fueron en muchos ministerios, instituciones del Estado, el transporte público estatal, fueron destruidos muchas unidades de Metrobús. Eso fue, bueno, sí, un pequeño intento de un levantamiento fascista, ¿no? De carácter fascista. Se atacaron algunos compañeros dirigentes del PSUV, gente pública que se identifica con la revolución, también fueron atacados. Pero bueno, como no era un movimiento que tenía apoyo en las bases, sino era de pequeñas sectas radicalizadas en la oposición, se fue disolviendo poco a poco y ya ha desaparecido, ¿no? No hay, a pesar de que la burguesía y la derecha han intentado seguir, retomar nuevamente otros conatos de guarimbas, incluso de saqueos, no han tenido capacidad para reactivarlos como el año pasado, ¿no? Fue su pico máximo a mediados del año pasado y ya no han podido reactivarlos de nuevo. Eso por el tema de la radicalización en las calles. Pero por el otro lado está el problema de la guerra económica, que bueno, es sencillamente cuando tú intentas controlar los precios y la economía capitalista, el capitalista por supuesto ve que pierde una pequeña tajada, una pequeña parte de su ganancia y no puede aceptarlo de forma... No se va a quedar de brazos cruzados a esperar que tú le controles sus ganancias y su plusvalía, ¿no? Entonces, eso es el origen de la guerra económica. Los intentos de regular la economía bajo que está en manos capitalistas impiden el funcionamiento normal del capitalismo, porque la burguesía sencillamente no invierte cuando ve que la tasa de ganancia no es la que quiere. Y por eso promueve que los bienes que se producen en Venezuela, incluso los bienes que se importan a Venezuela, salgan del país hacia Colombia, donde a través del mercado de divisas, el mercado negro de divisas, importa con moneda oficial a 6,30 bolívares y vende en Colombia, cambiándolo luego por encima de 100 bolívares. Entonces la tasa de ganancia es muy, muy grande. Es ingenuo pensar que la burguesía va a preferir vender los productos en Venezuela cuando puede ganar tanto como gana en Colombia o en Brasil o en otros países vecinos, ¿no? Esto ha hecho que la inflación del año pasado llegara hasta el 60%, un poco más del 60%, en los productos básicos de la cesta básica. Sin embargo, también hay otros productos no regulados que han aumentado incluso mucho más del 60%. El aumento del salario del año pasado estuvo por alrededor del 10%, lo cual ha hecho que se reduzca mucho la capacidad adquisitiva de los trabajadores en Venezuela. Y en la misma medida la burguesía cada vez es más cercana al poder, ha ido radicalizando la guerra económica, acaparando alimentos, incluso se han conseguido en el periodo del año pasado y principio de este año enormes cantidades de toneladas de alimentos que no se consiguen en las calles, pero están guardadas y acaparadas en los almacenes de la burguesía. En muchos casos incluso donde se ha descompuesto los alimentos, porque prefieren que se pierdan a sacarlos a la calle. Eso muestra un poco la radicalización de la burguesía en su búsqueda de derrocar al gobierno, ¿no? Todo este sabotaje de la economía ha ocasionado que, especialmente los sectores populares,
se haga muy difícil conseguir alimentos. Normalmente vemos colas de 100 personas incluso en los principales supermercados de Caracas y otras ciudades del país. Y es producto de esto, que los principales alimentos están saliendo fuera del país, y lo poco que se consigue es a precios muy altos, o hay que hacer colas enormes para poder conseguirlo. Esto, por supuesto, ha ido mellando las bases de apoyo a la revolución, que siempre ha contado con el apoyo precisamente de los sectores populares, el proletariado, el campesinado específicamente, y un poco en la clase media, ¿no? Pero esto ha hecho que el principal afectado sea el pueblo trabajador. Hay muchos comentarios en las bases de que gente está tan descontenta que no piensan apoyar la revolución a menos que haya un cambio sustancial en sus condiciones de vida, que se han visto empeoradas fuertemente luego de la muerte de Chávez, especialmente el año pasado y principios de este año. Aunque las bases populares entienden que el problema de la economía no es propiamente del gobierno central, ellos identifican correctamente de que el problema es que la burguesía no quiere invertir, el problema es que la burguesía saca los alimentos del país, el problema es que la burguesía no quiere el desarrollo del país porque no le interesa sencillamente, sino piensan en sus propios intereses, en su ganancia, en sus bolsillos personales. Sí, la gente se identifica a que el gobierno no ha tenido la capacidad de controlar el sabotaje de la guerra económica. Y por eso el descontento hacia el gobierno. No porque entienden claramente de que no es el gobierno, pero el gobierno tiene la responsabilidad de controlar y no lo ha hecho. Y se han hecho muchas reuniones con la burguesía, se han llamado a firmar acuerdos, se le han incluso ofrecido créditos y dólares para que inviertan y produzcan, y nada de esto ha ocurrido hasta ahora. Por el contrario, para la burguesía esto es como mostrar debilidad. Mientras se están presionando, la burguesía está presionando fuertemente al gobierno, lo que ha hecho el gobierno central es llamarlos a mesas de paz, a mesas de conciliación. Así lo ve la burguesía, como una muestra de debilidad, y ante cada muestra de debilidad la burguesía ataca mucho más al gobierno y al pueblo en general a través del acaparamiento, la extracción de alimentos hacia otros países. Esto... por supuesto, la derecha se daba cuenta del descontento que hay en los sectores populares, y hasta hace poco se descubrió el plan que tenían de meter en las colas a supuestos estudiantes para que agitaran y radicalizaran a las personas para que saquearan los supermercados y abastos en las principales ciudades. Esto fue desmontado, se descubrió a tiempo. Sin embargo, el descontento sigue habiendo un descontento espontáneo de las masas que no consiguen alimentos, que no consiguen la leche para los bebés, no consiguen pañales para los niños, no consiguen la harina pan que tanto depende, la harina de maíz precocido que tanto depende la alimentación en Venezuela. Y si las condiciones siguen así como van, en un plazo futuro es muy posible de que hayan saqueos y disturbios que sean esta vez realmente por las mismas bases populares que salgan a las calles a protestar. Ya no sería la burguesía o la pequeña burguesía que saldría a guarimbiar, sino sería el pueblo realmente, por el mismo descontento de la guerra económica, que saldrían a reclamar, incluso podrían haber casos de saqueos y protestas bastante violentas en muchas ciudades. Ante todo esto, lo que nosotros planteamos es que el intento de controlar el capitalismo ha fracasado. En 15 años hemos visto que cada vez que se controla por algún lado, se trata de controlar la economía por algún lado, la burguesía busca la forma de cómo escapar. Cuando se controlan los precios del arroz, de la harina de maíz precocido, de la pasta, etc., ellos producen el mismo producto, la misma mercancía, pero con un agregado que hace que escapen de las regulaciones. Y de esta manera ellos pueden venderlo a 2 o 3 veces lo que vale el producto regulado. Claramente vemos que la burguesía no es capaz de aceptar los controles que se le impongan.
para ellos la economía debe ser libre en el sentido de que ellos sean libres de controlar la economía como quieren a su gusto y a su preferencia. Esto, la única forma real de resolver el problema económico en Venezuela es sencillamente de que las palancas de la economía pasen a manos del Estado y que a la vez estas palancas de la economía sean manejadas, administradas y dirigidas por la clase trabajadora. Hemos visto en el pasado que han habido casos de expropiaciones que, bueno, muchas han fracasado, muchas están a media máquina, muchas no han funcionado como se espera, pero nosotros hemos explicado claramente que no basta con la expropiación, sino también tiene que ir el control y administración democrática de los trabajadores, porque la burocracia, como está contemplada en el Estado burgués, se siente un sector privilegiado de la clase trabajadora. Tiene privilegios, tiene salarios mucho superiores, tiene escoltas, tiene seguridad, tiene transporte privado. Y, por supuesto, la revolución socialista implica que todos los privilegios deben desaparecer en beneficio de las mayorías, que todos tengamos la capacidad de tenerlo en la misma medida acceso a los mismos servicios y mismos bienes. La burocracia, por supuesto, si tiene privilegios, no va a permitir que los que estén abajo le quiten sus privilegios para que se democraticen también. Por supuesto, la burocracia ha jugado un papel contrarrevolucionario en las principales fábricas del país, destruyendo el control obrero, destruyendo la producción. Nos hemos enterado a través de entrevistas con trabajadores de Lácteos Los Andes, de Industrias Diana, que han tenido problemas con funcionarios que han sido enviados por el Estado en el pasado, porque hay la intención de parte de la burguesía de quebrar las empresas del Estado, de destruir totalmente la producción para hacerlas insostenibles y que no haya otra forma sino que privatizar las compañías. Esto, por supuesto, detrás de esto están Lorenzo Mendoza, Cisneros y toda la gran oligarquía del país que quieren comprar esas plantas para, por supuesto, administrarlas por ellos. Una de las razones de por qué muchas de estas empresas han venido fracasando. En otros casos es la misma burocracia la que quiere comprar las empresas. Y la única forma de que podamos acabar con esto es que se expropie la economía, se acabe con el enemigo de clase, que es la burguesía del país, concentrada en esa pequeñísima oligarquía de los industriales, la banca y los latifundios que en su mayoría son ociosos en Venezuela, no producen nada o producen muy poco. Y que a la vez todas estas expropiaciones y las empresas que están expropiadas, que son propiedad del Estado, pasen a manos de la clase trabajadora, que las puede administrar de forma democrática. De tal forma que en el caso que se descubra o se sospeche que algún funcionario, algún miembro, algún director, algún vocero o un dirigente incumple o cae en caso de corrupción, puede ser perfectamente removido sin ninguna traba burocrática y se elijan democráticamente las personas que van a estar en cada uno de los diferentes cargos o puestos de dirección dentro de la fábrica, incluso también dentro del Estado. Entonces, estáis calculando con la posibilidad de una derrota del Partido Socialista en las elecciones al Parlamento. ¿Es posible? La situación política electoral ahorita en Venezuela es bastante compleja, ¿no? Sí es verdad que hay un reflujo importante dentro de las bases del chavismo que pudiera llevar a perder en sectores muy importantes que han sido bastiones de la revolución. Sin embargo, esto también hay que tomar en cuenta que la burguesía está dividida actualmente entre los sectores radicales que quieren la derrota inmediata a través de un ascenso de un movimiento fascista en Venezuela y por el otro lado digamos la burguesía conservadora que quiere igualmente derrotar a la revolución pero a través de la vía electoral y a través del continuo desgaste por la guerra económica. En las condiciones actuales, si las elecciones fuesen ahorita, sí creo que se perdería importantes puestos en la asamblea, sin embargo, aún no la mayoría. Pero, precisamente porque hay una división en la burguesía, pero quizás entre más se acerquen las elecciones, logren unificarse y puedan dar quizás una derrota importante en la asamblea.
una derrota de ese tipo significaría entonces ataques sobre todas las conquistas de la revolución, las misiones y todo estará en peligro. Por supuesto, perder la mayoría de la asamblea es un paso muy negativo para el proceso revolucionario en Venezuela, para el pueblo en general, porque primero se estancaría totalmente la revolución. No se podrían aprobar presupuestos a menos que esté en beneficio de la derecha o de la burguesía. No se podrían aprobar ningún tipo de leyes. Por el contrario, se buscaría de cómo retroceder las leyes que hay, de cómo modificar las leyes para perjudicar a la clase trabajadora y beneficiar a la burguesía. Esto, por supuesto, implica ataques a las instituciones del Estado, a los trabajadores, a las misiones, a las universidades públicas que se han creado en la revolución. Es un momento muy peligroso para la revolución. Entonces, ¿cuál es tu mensaje al movimiento de solidaridad Manos Fuera de Venezuela en Europa? Bueno, Y a los camaradas que están en Europa luchando por eso. Bueno, mira, yo creo que ahorita es esencial la solidaridad con el pueblo venezolano. Estamos entre la posibilidad del ascenso del fascismo en Venezuela. Sería muy parecido quizás a lo que ocurrió en Alemania con los nazis. Necesitamos realmente que haya un movimiento de solidaridad mundial, de que se apoye la revolución, que se le dé el respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que a través de esta campaña mundial y de todas las personas que quieren apoyar e impulsar la revolución bolivariana, hagamos énfasis en que hay que ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora en la revolución, de que hay que completar la revolución y hay que dar los pasos suficientes para llegar a la revolución, a su victoria final, que es a través de la construcción del socialismo en el país, que es la única forma real de resolver los problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, que hay en Venezuela y en todo el mundo, por supuesto. ¿Y cómo ves los vínculos especiales entre Cuba y Venezuela? Porque en Cuba también se está abriendo un poco hacia el capitalismo. Sí, yo creo que esto es bastante delicado, ¿no? Los vínculos entre Cuba y Venezuela desde el comienzo de la revolución han sido muy estrechos y creo que ambos países dependen en gran medida de lo que uno ha aportado al otro, ¿no? Si no fuese por Cuba, muchas de las misiones que hay en Venezuela no se fuesen hechas o no fuesen tenido la calidad que tuvieron. Si no es por los médicos cubanos que han ido a los barrios, muy pocos médicos venezolanos hubiesen aceptado hacerlo. Si no es por la enseñanza y la experiencia docente que había en Cuba, por supuesto las misiones como Misión Rivas, Misión Sucre, Misión Robinson no se hubiesen hecho con la calidad que tuvieron. Así que en la misma medida también la revolución cubana ha tenido un impulso gracias a través de los intercambios económicos que ha tenido con Venezuela, que bueno, es uno de los pocos países que realmente tienen intercambio económico con Cuba. Sin embargo, vemos con mucha preocupación esta apertura que pareciera que tuviera lugar en el futuro con Cuba, porque es peligroso, no solamente en el sentido de que al abrir las puertas al imperialismo te pueden infiltrar, te pueden destruir desde adentro, sino que lo que pareciera es que el imperialismo norteamericano simplemente quiere cambiar una estrategia a una estrategia de inundar los mercados con mercancías, de inundar con publicidad, con un espíritu pro-yanqui, pro-estadounidense, para destruir las bases de apoyo a la revolución y hacer que las mismas masas y la misma burocracia oportunista que hay dentro del Estado de Cuba presionen hacia la apertura total del capitalismo. Pues esto es, como digo, muy peligroso también para Venezuela y para la región entera, porque los bastiones históricos de resistencia han estado en la Revolución Cubana. Sin la Revolución Cubana
La Revolución Cubana ha servido como una inspiración incluso a la Revolución Bolivariana, en Nicaragua, en Chile también en su momento, en Bolivia, Ecuador. Y una derrota del socialismo en Cuba significaría una apertura a próximas derrotas en Latinoamérica en general. Muy bien, gracias. Gracias a ti.